Amada alma, me escuchas. Hoy no vengo a hablar de tus heridas, sino de quel cupid sanarlas. No vengo a recordar lo que has perdido, sino a recordarte quién camina contigo incluso en la tormenta. Porque muchas veces enfocamos nuestros ojos en el caos, en la duda, en la enfermedad, en la traición. Y olvidamos que cuando miras al problema, te hundes, pero cuando fijas la mirada en Dios, caminas sobre las aguas. Dios no te trajo hasta aquí para abandonarte. No estás solo, no estás rota, no estás vencido. Estás en proceso. Y el proceso, aunque duela, te está preparando para la promesa. Así que despierta tu espíritu. Sacude el polvo del miedo. Levanta tu mirada, y recuerda el tamaño de tu enfoque determinará el tamaño de tu fe. No mires el problema, mira el Dios que tiene poder sobre él. En lo que enfocas se expande. Esa no es solo una frase bonita para compartir en redes, es una verdad espiritual que puede transformar completamente la manera en que vives, en cómo enfrentas tus batallas y si motives a ti mismo. Mira, tu mente es un terreno fértil. Lo que siembras crecerá. Si siembras miedo, cosecharás ansiedad. Si siembras duda, recogerás debilidad. Pero si siembras fe, esperanza y enfoque en Dios, preparate porque el fruto será abundante, poderoso y eterno. Vivimos en un mundo que nos empuja constantemente a mirar lo que no tenemos, lo que nos falta, lo que está roto. Nos distraen con problemas, con noticias, con comparaciones, con voces que solo alimentan la preocupación. Pero Dios no te llama a mirar hacia abajo, te llama a mirar hacia arriba. No te crió para vivir enfocado en las sombras, sino para caminar guiado por su luz. Si cada día te levantas mirando tus problemas, tus fracasos, tus errores hizo crecer dentro de ti. Te pesará. Te robará energía, alegría y propósito. Por lo que enfocas, se expande. Donde pones tu atención, hoy fluye tu energía. Y escucha esto con el alma. Si tu mirada está fija en la dificultad, tu vida se llenará de dificultad, pero si tu mirada está fija en Dios, tu vida se llenará de fe. Dios nunca te dijo que no enfrentarías problemas, pero sí te prometió que Él estaría contigo en medio de ellos. Y eso lo cambia todo. Porque el problema no desaparece cuando te enfocas en Dios. Pero pierde poder, pierde control sobre ti. Ya no dicta tus emociones, no define tu identidad, no marca tus decisiones. Cuando pones tus ojos en Él, todo se alinea, el caos encuentra orden. El temor se convierte en confianza, y lo imposible comienza a parecer alcanzable. Mira, el enemigo no necesita destruir, solo necesita distraerte. Al saber que si logra mover tu enfoque del propósito hacia el problema, del creer hacia la circunstancia, ya te gana medio terreno, porque la distracción es la estrategia más sutil del enemigo. Pero cuando tú decides de ser, no más, hoy mis ojos están puestos en Dios, ahí empieza la verdadera victoria. Jesús mismo nos enseñó eso. Cuando Pedro caminaba sobre las aguas, mientras tenía su mirada fija en Jesús, el milagro sucedía. Pero en el momento en que se enfocó en el viento, en las olas, en el miedo, comenzó a hundirse. ¿Y qué hizo Jesús? Lo levanta. Esa es la prueba más clara de que el milagro no depende de la tormenta, sino de donde está puesta tu mirada. Cada vez que te enfocas en tu dolor, el dolor se hace menos grande. Cada vez que te enfocas en la carencia,
la escasez crece. Pero cada vez que eliges enfocar tu mente y tu corazón en la fidelidad de Dios, su bondad se multiplica en tu vida. Él no cambia, pero tu percepción sí lo es. Y cuando cambia tu enfoque, cambia todo. Por eso, si hoy estás atravesando un valle oscuro, levanta la vista. No te quedes mirando las piedras del camino, mira al Dios que pide moverlas. No te quedes analizando cuán grande es tu problema, recuerda cuán grande es tu Dios. El enfoque correcto no niega la realidad, pero la somete al poder de la fe. Y la fe no es ignorar el dolor, es decidir mirar más allá de él. Tu mente es un altar, y lo que colocas ahí, lo adoras. Si colocas tus problemas, tus pensamientos se vuelven un templo de preocupación. Pero si colocas a Dios, es altar se llena de paz, de propósito, de claridad. Y en ese momento entiendes que la vida no se trata de ver de los problemas, sino de aprender a verlos desde la perspectiva de aquel que los puede usar para tu bien. Haz que cambia tu enfoque. Deja de mirar lo que te falta y agradece lo que ya tienes. Deja de preguntar a por qué a mí. Y empieza a decir, ¿y para qué? Señor, por cada batalla que enfrentas tienes una enseñanza escondida, y solo podrás verla si tu mirada no está en la herida, sino en el sanador. Recuerda lo que enfocas se expande. Si enfocas tu vida en Dios, su presencia se expande dentro de ti. Si enfocas tu mente en la fe, el miedo no tendrá espacio. Si enfocas tu corazón en el propósito, los problemas perderán su poder. Tú decides. Cada pensamiento es una semilla, cada enfoque es una dirección. Y cada día tienes la oportunidad de elegir, mirar el problema o mirar al Dios que tiene poder sobre él. No se trata de negar tus luchas, sino de decidir quién merece tu atención. Por cuando te enfocas en Dios, lo imposible comienza a doblarse ante su gloria. Y entonces entiendes que no era el problema el que creía, eras tú el que lo alimentaba. Ahora, alimenta tu fe. Enfócate en Dios y verás si todo a tu alrededor comienza a transformarse. Tu fe no se prueba en la calma, sino en la tormenta. Por cualquiera puede creer cuando el sol brilla, cuando todo va bien, cuando las puertas se abren y las oraciones se responden rápido. Pero la verdadera fe, la fe transforma, que sacude el alma y mueve montañas, esa se revela cuando el cielo se oscurece, cuando los vientos soplan fuerte, el suelo tiembla bajo tus pies. Es fácil levantar las manos cuando todo fluye, cuando el camino es recto y el corazón está en paz. Pero puedes seguir adorando cuando el silencio de Dios perece eterno. Puedes seguir creyendo cuando no ves salida, cuando tas lágrimas son memes constantes cuitas palabras. Justo ahí es donde tu fe se define. No en la calma del puerto, sino en la furia del mar. Dios no te mide por cuán alto cantas en los días buenos, sino porque en tu confías en los días grises. Porque la fe verdadera no se demuestra cuando tienes respuestas, sino cuando sigues caminando sin entender nada. Cuando decides decir, no lo veo, no lo entiendo, no me gasta, pero sigo confiando. Eso es fe, eso es poder, eso es valentía espiritual. Muchos quieren una fe sin pruebas. Pero eso sería como pedir músculos sin peso, raíces sin tierra, o diamantes sin prisión. No hay crecimiento sin resistencia. Y así como el fuego purifica el oro, las tormentas purifican tu fe. La limpian de orgullo, la liberan del ego,
la hacen genuina. En la tormenta descubres que tu fe no estaba en tus recursos, ni en tus planes, ni en tu fuerza, sino en Dios mismo. ¿Recuerdas cuando Jesús dormía en la barca mientras los discípulos entraban en pánico? Él los vio en la tormenta, él vio la promesa, ellos gritaban, 15 nos vamos a hundir. Él descansaba, porque sabía que no hay ola más alta que su palabra. Eso es lo que significa tener fe en la tormenta, confiar tanto en Dios que puedes dormir en medio del caos. No porque la tormenta no exista, sino porque sabes quién la controla. Dios no siempre calma la tormenta de inmediato, pero siempre calma al heroico, confía en él. Cuando tu corazón se aquieta en medio del ruido, ahí está la victoria. Ahí es cuando el enemigo se confunde. Porque no entiende si o mo pides adorar llorando, si mo pides agradecer en la perdida, si mo pides sonreír cuando todo parece derrumbarse. Tú sabes porque tu fe no depende de las circunstancias, depende de la fidelidad de Dios. Cada tormenta tiene un propósito. No llega para destruirte, llega para revelarte. Porque en la tormenta te das cuenta de quién realmente eres, sobre todo, de quién es realmente Él. Cuando las olas te sobrepasan, aprendes a levantar las manos no en rendición al miedo, sino en rendición al amor de Dios. A tu fe deja de ser teoría se convierte en testimonio. Tal vez hoy estés en medio de una tormenta. Tal vez no ves ni escuchas respuestas. Tal vez estás cansado, agotado de remar, de orar, de esperar. Pero quiero decirte algo, no estás solo. El mismo Dios que calma el mar con su voz sigue contigo. No te promete un viaje sin tormentas, pero sí una llegada segura. Así que no sueltes el timón, no abandones la barca, no te rindas. Cada trueno que escuchas es solo el eco del poder de aquel que te sostiene. Mira, si todo en tu vida fuera calma, nunca sabrías que en tu puede resistir tu fe. Nunca descubrirás el poder que hay dentro de ti cuando decides creer sin evidencia. La tormenta no es un castigo, es una oportunidad disfrazada. Y una oportunidad para que Dios te muestre su fidelidad en formas que nunca habrías visto en días de sol. La calma te da comodidad, pero la tormenta te da crecimiento. Cuando la tormenta termine, porque si terminara, no serás el mismo. Saldrás con menos fuerza, con más sabiduría, con más fe. Porque la tormenta no vino a destruirte, vino a construirte. Vino a arrancar lo superficial y dejar solo lo esencial. Vino a demostrarte que, aunque todo se mueva, tu fe puede permanecer firme si está anclada en Dios. Así que no temas la tormenta, dale la bienvenida como un maestro colega e enseñarte a confiar más. Recuerda que los barcos no fueron hechos para quedarse en el puerto, sino para enfrentar mares profundos. Te fuiste criado para navegar por aguas donde otros se hunden. La fe no se trata de tener control, sino de tener confianza. No se trata de entender, sino de creer. Cuando aprendes eso, ya no pides que la tormenta se detenga, pides que tu fe crezca en medio de ella. Tu fe no se prueba en la calma, se prueba en la tormenta. Cada vez que sobrevives una, te pareces un poco más el Dios que te salvó. Dios no quita montañas, te da fuerza para moverlas. Aunque muchas veces oramos, pidiendo que las quite, Él responde dándonos algo mejor. Carácter, resistencia, fe.
Por si Dios quitará cada obstáculo del camino, jamás aprenderíamos de que estamos secos, ni descubriríamos el poder que Él deposita dentro de nosotros. Las montañas no son castigos, son oportunidades para revelar tu propósito y para ver la grandeza de Dios manifestada a través de ti. A veces queremos que la vida sea fácil, pero lo fácil nunca forma guerreros. Lo fácil no entrena tu fe, no templa tu espíritu, no te dejes depender de Dios. Si Él te da una montaña, es porque sabe que hay un gigante dormido en ti que todavía no has despertado. Y esa montaña está para hacerlo abrir los ojos, para obligarte a mirar hacia arriba, no hacia atrás. Hay oraciones que Dios no contesta con un sí o con un no, sino con un Cris. Y cuando tú crisis, la montaña ya no parece tan grande. Porque el problema no cambia, pero tu perspectiva sí. Y cuando tu perspectiva se eleva, tu poder también lo es. No porque te es suficiente, sino porque en tu debilidad, su fuerza se perfecciona. Muchos se frustran cuando la montaña no se mueve al instante. Pero escucha, Dios no está sordo. Ni está tarde, ni se olvida de ti. Él te está entrenando. Porque no hay milagro sin esfuerzo, ni victoria sin batalla. La montaña te enseña a orar de rodillas, a confiar con los ojos cerrados, y avanzar aunque no ves el final del camino. Esa montaña que hoy te pisa, es la misma que mañana te hará más fuerte. Dios podría decir una palabra y borrar todos estos problemas. Pero si lo hiciera, perderías la oportunidad de ver si su poder actúa a través de ti. Porque Él no solo quiere ser el Dios que hace milagros por ti, sino el Dios que hace milagros en ti. Y eso requiere proceso, requiere fuego, requiere esfuerzo. Cada lágrima, cada intento, cada cada tiene un propósito. Y cuando al fin llegas a la cima, entiendes que la montaña no estaba ahí para detenerte, sino para elevarte. No maldigas estas montañas, bendícelas. Porque fueron ellas las que te enseñaron a confiar más, a renderte menos, a mirar con fe en lugar de miedo. Esa dificultad que hoy te dio, mañana será tu testimonio. Porque nadie que ha movido una montaña con Dios puede seguir siendo el mismo. El proceso de Yahuelas, pero también de poder. Hay personas que oran, Dios, quita este problema de mi vida. Y Dios responde, no. Porque es problema te está formando. Te está enseñando a pelear de rodillas, a no depender del aplauso. Entender que el verdadero éxito no es la ausencia de obstáculos, sino la presencia de fe. Cada obstáculo te obliga a despertar dans dormidos, a sacar fuerzas que no sabías que tenías, a descubrir que dentro de ti hay más del espíritu de Dios de lo que imaginabas. Si Él quitara todas las montañas, te cuidarás débil, sin reyes, sin historia. Pero cuando aprendes a moverlas, tu fe crece, tu confianza se solidifica y tu espíritu se eleva. No se trata de que el camino se haga más fácil, se trata de que tú te hagas más fuerte. Dios no siempre cambia la situación, a veces cambia al soldado que la enfrenta. Recuerda esto, la montaña que hoy te asusta será mañana el monumento de tu victoria. Por cuando vayas atrás, verás que cada paso, cada lucha, cada oración fue necesaria. Dios no está en silencio, está trabajando en tu interior. Y cuando termines de aprender lo que esa montaña vino a enseñarte, verás si se mueve no porque desaparezca, sino porque te cambias de nivel.
Así que deja de pedir que el camino sea plano, pide piernas firmes. Deja de orar para que desaparezca la montaña, ora para tener fe que la miva, porque la montaña no se trata del tamaño del obstáculo, sino del tamaño de tu Dios. Why cuando te enfocas en él, no importa lo grande que parezca la cuesta, siempre habrá fuerza suficiente para subir. Las montañas existen para recordar que el poder de Dios no se manifiesta en la comodidad, sino en la lucha. Why aunque tus rodillas tiemblen, sigue avanzando, aunque tus manos se cansen, no sueltes la cuerda. Porque el mismo Dios que te dio la visión, te dará la provisión. Why el mismo Dios que te permite ver la montaña, te dará la fuerza para moverla. Así que no le digas a Dios cuán grande es tu montaña. Dile a la montaña cuán grande es tu Dios. Por cuando entiendes eso, ya no pides que él la quite, sino que te dé la fuerza, la fe y la sabiduría para atravesarla. Y entonces cuando llegues al otro lado, sabrás que no fue la montaña la que se movió, fuiste y quien aprendió a volar. El enfoque en Dios transforma el dolor en propósito. Porque no hay herida que él no pueda usar, ni lágrima que caiga sin sentido. Cada golpe, cada pérdida, cada decepción que has vivido no fue para destruirte, sino para dirigirte. Cuando miras tu dolor desde los ojos de la desesperación, te hundes. Pero cuando lo miras desde los ojos de la fe, entiendes que incluso el sufrimiento puede ser parte del plan divino. Dios no desperdicia el dolor. Lo recicla, lo transforma, lo convierte en sabiduría. Y aquello que una vez te rompió, puede convertirse en la herramienta que uses para sanar a otros. Por cuando dejas de enfocarte en lo que perdiste, y comienzas a enfocarte en lo que Dios está formando dentro de ti, todo cambia. Tu lanto se vuelve oración, tu herida se vuelve testimonio, tu desierto se vuelve altar. Muchos viven atrapados en su dolor porque siguen mirando lo que les ayuda en lugar de mirar a quien puede sanarlos. Y mientras tu enfoque esté en la herida, no verás la mano del médico. Dios no niega tu dolor, pero te invita a mirarlo con propósito. No te dais, no lors, te dais, lora aquí, en mis brazos. Por cuando loras con Dios, tus lágrimas no caen al suelo, caen en el corazón del cielo. Hay momentos en los que el alma grita, porque a mí, Señor. Y Dios responde con silencio, pero el silencio también enseña. Porque a veces él no te explica él. Porque, sino que te guía hacia él para que, es para que cambie todo. Él, porque, busca una razón. Él, para que, busca un propósito. Y cuando encuentras propósito en medio del dolor, el dolor deja de ser castigo y se convierte en maestro. Mira atrás por un momento. Piensa en todo lo que dolió, en todo lo que creías que no superarías. Estás aquí. Respiras. Creciste. Y ahora entiendes que hubo un propósito detrás de cada lágrima. Dios hace lo que te dolió para construir en ti una fortaleza que no has obtenido de otra manera. El fuego no vino a destruirte, vino a purificarte. El enfoque en Dios no elimina el dolor, pero lo transforma. Cambia la narrativa. Donde antes había, sufro, ahora aprendo. Donde antes decías, fole, ahora dices, crecí. Porque el dolor, cuando lo entregas en manos de Dios, deja de ser un enemigo y se convierte en un instrumento. Y entonces entiendes que tu historia, incluso con sus heridas,
Es un mensaje vivo de su gracia. No hay historia poderosa sin cicatrices. No hay propósito profundo sin lágrimas. Las personas más luminosas no son las que nunca sufrieron, sino las que permitieron que su dolor se convirtiera en las. Dios te está preparando para consolar a otros con el mismo consuelo, con el que Él te sostuvo. Por eso, lo que hoy te duele, mañana será tu ministerio, tu mensaje, tu bandera. Tu proceso será la prueba de que el amor de Dios no te evita el fuego, pero sí te acompaña dentro de él. Cuando te enfocas en Dios, tu perspectiva se eleva por encima del sufrimiento. Ya no ves la herida como final, sino como el principio de algo más grande. Porque el propósito no siempre nace en la comodidad, muchas veces nace en el quebranto. Why el quebranto? Aunque duela, haber espacio para que entre la luz. Esa luz que sana, que guía, que reconstruye. Tal vez hoy estás en medio de un dolor que no entiendes. Tal vez todo en ti grita por respuestas. Pero escucha esto, no necesitas entenderlo todo, solo necesitas confiar. Porque el Dios que permite tu dolor, es Él mismo que te prometió que nada se desperdiciar. Ni una lágrima, ni una noche sin dormir, ni un grito ahogado. Todo servirá para tu bien. No lo ves aún, pero llegará el día en que mirarás atrás y dirás, valió la pena. Él sabía lo que hacía. El enfoque en Dios no te saca del dolor por arte de magia, te enseña a caminar sobre él, te enseña que aun cuando no hay explicación, hay esperanza. Y esa esperanza es el hilo invisible que te sostiene cuando ya no puedes más. Porque el dolor no es el fin, es el inicio de una nueva versión de ti. Una versión más fuerte, más sensible, y más parecida a tu creador. Así que no le temas al dolor, entrégalo. No lo cargues solo, compártelo con Dios. Diga que Él le dé forma, que lo convierta en propósito, en destino, en bendición. Porque el mismo Dios que transformó la cruz, el símbolo del mayor dolor, en salvación, pide transformar tu herida en esperanza para muchos. Recuerda esto, tu dolor no te define, tu propósito es sí. Y cuando te enfocas en Dios, el sufrimiento deja de ser una prisión y se convierte en plataforma. Por lo que hoy te duele será mañana la razón por la que otros ceden al escuchar decir, yo también estuve abajo y pero Dios me levanta. Cuando miras al cielo, el miedo pierde poder. Porque nadie pide vivir con la mirada fija en Dios y, al mismo tiempo, ser prisionero del temor. El miedo crece en la oscuridad, en el silencio, en la mirada baja. Pero cuando levantas tus ojos al cielo, la luz de la fe comienza a disipar cada sombra que el enemigo intenta plantar en tu mente. No es que el peligro desaparezca, es que tu enfoque cambia. Y cuando cambia tu enfoque, cambia tu fuerza. El miedo no se vence con fuerza humana, se vence con presencia divina. Y la presencia de Dios siempre está más cerca de lo que imaginas. Pero para verla, hay que levantar la vista. El miedo te quiere mirar hacia abajo, quiere que ves el problema, la duda, la enfermedad, la escasez. Dios, en cambio, te invita a mirar hacia arriba. Porque arriba está la esperanza, arriba está la ayuda, arriba está aquel que nunca pierde el control. Cuando miras al cielo, recuerdas quién está a cargo. Recuerdas que hay un trono ocupado, que hay un rey que reina y gobierna, incluso cuando el mundo parece desmoronarse. Y en ese momento, el miedo pierde su voz.
Deja de gritar tan fuerte porque tu fi empieza a hablar más alto. Why cuando la fi habla, el miedo se cala. El miedo no es más que fi al revés fi en lo que puede salir mal, en lo que podría doler, en lo que podrías perder. Pero cuando tu fi se dirige hacia Dios, el miedo se desintegra, porque no puede habitar donde hay confianza. Por eso, Dios no te dice, no temas, solo como un consuelo, sino como una instrucción poderosa, no temas, porque yo estoy contigo. La clave no está en la ausencia del peligro, sino en la presencia del Todopoderoso. Mira, el miedo no se va porque tú seas valiente, se va porque reconoces quién camina contigo. David no derrota a Goliat porque no sintiera miedo, lo derrota porque su mirada no estaba en el gigante, sino en el Dios que lo respaldaba. Pedro no caminó sobre las aguas porque el mar estuviera en calma, caminó porque tenía la mirada en Jesús. Pero en el momento en que miró las olas, el viento, el caos empezó a hundirse. El miedo entra por los ojos cuando dejas de mirar a Dios. Por eso, cada vez que el miedo te visita, levanta la vista. No lo alimentes con pensamientos, aliméntate con fe. Recuerda de dónde viene tu socorro, porque no viene del dinero, ni de las personas, ni del control. Viene de arriba, del cielo. Cuando miras hacia el cielo, recuerdas que nada es más grande que el Dios que lo crea. Si él sostiene el universo con su palabra, también puede sostener a ti. El miedo te encoge, te paraliza, te encierra. Pero cuando miras a Dios, el alma se expande, el corazón se enciende, y la mente se renueva. Miras estas batallas con otros ojos, con ojos de fe. Porque mirar al cielo no significa negar lo que pasa en la tierra, significa entender que hay un poder más alto gobernando sobre todo. Y eso basta para respirar paz incluso en medio del caos. Cada vez que eliges mirar al cielo en lugar de mirar tu temor, estás declarando, confío. La confianza es la forma más pura de adoración. Es decir a Dios, aunque no entiendo, creo. Aunque tengo miedo, avanzo. Aunque logro, no me rindo. En ese acto de fe, el miedo se derrite. Porque el miedo no puede sostenerse donde hay rendición a Dios. Quizá hoy el miedo ha querido tomar el control de tu mente. Te dices que no puedes, que no eres suficiente, que vas a fracasar, que no hay salida. Pero el cielo tiene otra voz, una más fuerte, una menos eterna, que te dice, no temas, porque yo soy tu Dios que te sostiene con mi mano derecha de poder. Esa voz calma tormentas, esa voz cala al enemigo, esa voz revive lo que parecía muerto. Esa voz está sobre ti. El miedo es grande cuando olvidas mirar hacia arriba, pero se vuelve pequeño cuando recuerdas que el cielo sigue abierto. Cada amanecer es un recordatorio de que la oscuridad no dura para siempre. Cada respiración es una prueba de que Dios todavía tiene planes contigo. Mientras el cielo sobre ti habrá esperanza dentro de ti. Levanta la mirada. Deja de mirar el suelo donde solo hay sombras. Mira al cielo, donde hay promesa. Ali no hay miedo, hay propósito. Ali no hay derrota, hay redención. Cuando miras al cielo, tu espíritu se endereza. Tu corazón se fortalece y tu alma recuerda quién eres y a quién perteneces. Porque el miedo se alimenta de la duda, pero el cielo se alimenta de la fe. Cuando eliges mirar hacia arriba, estás eligiendo creer, aunque no tengas razones humanas para hacerlo. El miedo dice, no vas a poder.
El cielo respondí, todo lo pides en Cristo qui te fortalece. El miedo grita, se acabó. El cielo susurra, no he terminado contigo. Así que cada vez que el miedo te quiera arrodillar, levanta tu mirada al cielo, ahí está tu refugio, tu paz, tu fuerza, tu victoria. Por cuando miras al cielo, el miedo pierde poder, tú recuperas el tuyo.